Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido. Gracias por aportarnos su experiencia en este campo. La mascarilla. Claramente tenemos un problema, y es que hay un gran vacío legal y hay que tapar muchísimos huecos que hacen que personas que necesitan que sean atendidas por nuestro sistema sanitario público, porque tienen una necesidad real y urgente, puedan recibir esa asistencia, ¿no? Y esos vacíos legales y a veces pues esos falta de información que usted nos ha transmitido y que yo personalmente en mi profesión he vivido, creo que hay que analizar muy a fondo cuál es el problema y cuál es la causa de que en función... Sí, señora Joya, a lo mejor tiene el teléfono algo cerca del micrófono que se acopla. Pues sí, puede ser, sí. Ya no solo entre los distintos centros de salud, e incluso dentro de los distintos turnos de los mismos centros de salud, que es que eso lo hemos vivido, sí, sino entre las distintas comunidades autónomas. En función de la comunidad en la que una persona viva u otra, pues puede tener más fácil el acceso a esa prestación sanitaria, ¿no? Entonces yo creo que eso sería un buen punto de comienzo, es decir, tener muy claro para no someter a todas estas personas que van en busca de asistencia sanitaria cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir y cuáles son los organismos encargados de poder acreditarlo, y a partir de ahí, partir de una base común. Ya digo, no solo incluso en todo el país, que hubiera unos criterios unificados. Volvemos un poco, que lo estamos viendo mucho, por desgracia, durante este tiempo, a las desigualdades que generan en muchas ocasiones el Estado de las autonomías. Es decir, para algunas cosas puede, pero es verdad que esta disparidad de criterios entre comunidades genera también muchas desigualdades. Y yo creo que eso es muy importante, que ahí unifiquemos criterios, ¿no? Y acabemos con esa arbitrariedad que ahonda mucho más en esa desigualdad que de por sí ya existe. Ustedes han sido invitados para informar sobre las barreras de acceso al sistema de salud en personas vulnerables. Y es cierto que cuando uno oye la palabra barrera, piensa en barreras físicas, ¿no? Pero es evidente que hay barreras de muchos otros tipos, ¿no? Y yo, al prepararme un poco mi intervención, y al ver cuál era el tema sobre el que usted venía a hablar, barreras de acceso al sistema de salud en las personas vulnerables, pues he querido un poco plantearme qué se entiende, y plantear aquí qué se entiende por vulnerabilidad. Y traer aquí el concepto de vulnerabilidad, y traer aquí también situaciones de vulnerabilidad que tenemos. Yo creo que usted también, seguro, en su experiencia, va a poder aportarnos mucho también en estos campos. ¿Cuáles son las personas vulnerables? Porque hay personas vulnerables en tantos sentidos. Por ejemplo, vulnerables son las casi 365.000 personas con discapacidad que son vulnerables, que no ven cubierto su derecho a una asistencia sanitaria por esas barreras de todo tipo, las mismas que se han estado hablando aquí. También para esas personas existen. Querría que nos contara cuál es su experiencia en ese sentido, qué nos puede aportar para mejorar el acceso a una sanidad y a un derecho a la asistencia sanitaria de las personas con discapacidad, esas personas con enfermedades degenerativas, esos colectivos de personas con enfermedades raras que no reciben la asistencia y que no reciben la atención que se merece, porque no se invierte en investigación para tratar sus patologías. Son los menores que se utilizan en nuestra comunidad cada día, por ejemplo, para la mendicidad, que son sometidos a abusos. Son las mujeres, y usted ha hablado de ellas, sometidas a trata y a explotación, y a la trata y a la esclavitud sexual, de la que seguro que ustedes tienen muchísima experiencia.
que es una problemática que está aumentando cada vez más. Son mujeres explotadas por mafias, explotadas lamentablemente, como hemos visto, incluso por negocios privados. Yo quiero lamentar ese caso tan lamentable que se dio en un negocio privado, un centro que practicaba abortos privado, lucrándose con esas mujeres embarazadas sometidas a tratas que a las mafias les llevaban para practicar los abortos. Es decir, hay que levantar la voz en esas injusticias que se hacen. Son esas personas jóvenes con adicciones. Seguro que ustedes también conocen mucho cuál es la vulnerabilidad de esos jóvenes con adicciones que desarrollan verdaderas patologías y que están a día de hoy, y salud mental no les está atendiendo como deben. Esas personas ancianas con la llamada ahora soledad no deseada, en riesgo de suicidio, ¿cómo se atiende? ¿Le está dando el sistema sanitario una respuesta a esas personas que tienen derecho a esa asistencia, que encuentran esas barreras a que se vea satisfecho su derecho a la salud? Yo creo que también es importante, ¿no? Y por supuesto todas esas personas con enfermedades avanzadas, con enfermedades terminales, que mueren en sus casas, mal, con dolor, abandonadas, sin que nadie pueda atenderles, sin que nadie tenga formación en cuidados paliativos. Esa vulnerabilidad de esos ancianos, de esos enfermos terminales que mueren con dolor, que mueren mal, porque no se le está dando la atención que necesitan. Entonces, es tan amplio el concepto de vulnerabilidad y hay tantos problemas que resolver que yo querría que, al menos en estos campos en los que yo le he nombrado, me gustaría que nos dijeran, ¿no?, cuál es su experiencia, que sé que son muchos puntos los que le he tratado, pero ¿en qué cree usted también que podríamos mejorar, ¿no?, en estos conceptos de vulnerabilidad y en esta atención a todos estos colectivos vulnerables, ¿no?, invisibles, mucho más invisibles a veces que todas las personas procedentes de otros países, que todos los extranjeros que ven que tienen unos graves problemas de acceso a la sanidad. Pero me atrevo a decir que muchos de estos otros colectivos vulnerables son mucho más invisibles que estos otros, que todos tienen derecho a su asistencia sanitaria y en los que muchas veces no pensamos, ¿no? Y yo me gustaría, bueno, que en eso, que toda la pandemia ha cambiado, ha aumentado muchísimo más estos conceptos de vulnerabilidad. Personas que antes no se consideraban vulnerables ahora lo son por culpa de la pandemia. Y yo creo que también usted seguro nos puede aportar de su experiencia en qué ha cambiado el concepto de vulnerabilidad toda esta pandemia. ¿Qué perspectiva, qué futuro ve usted, cómo ve que puede evolucionar el concepto de vulnerabilidad y en qué puede cambiar esta pandemia, ¿no?, que ha azotado a nuestra comunidad, a nuestro país, muchísimo a nuestra comunidad, y que ha ahondado, ya ha profundizado y ha empeorado aún, y ha generado una mayor emergencia social en la que yo creo que ahora mismo tenemos que priorizar, ¿no?, en la sanidad, en la educación, en la dependencia. Muchas gracias. Bienvenido, doctor Antón, a esta comisión. Le deseo mucho éxito y mucho acierto, sobre todo porque, aunque sea poco visible, pero tiene usted una responsabilidad fundamental, que es humanizar la atención sanitaria y poner a la persona en el centro de la asistencia sanitaria, que no es poco. Bueno, me gustaría, y precisamente en ese sentido, querría que nos dijera cuál es su concepto de humanización, cuál es su concepto de humanización de la asistencia sanitaria, qué entiende por él. Querría saber qué ha cambiado con la pandemia, si ese concepto de humanización en la asistencia sanitaria ha sufrido algún cambio, alguna perspectiva, algún nuevo planteamiento. La pandemia ha cambiado todo y creo que el concepto de humanización en la asistencia también. Y querría que me dijera cómo ha visto que la pandemia haya cambiado ese concepto, ¿no? ¿Qué debilidades han quedado al descubierto con la pandemia en el tema de la humanización en la asistencia? Tenemos una nueva situación que pone en riesgo esta humanización.
ya existía antes e incidía en lo que es la humanización de la asistencia sanitaria, pero ahora se ha visto mucho más acentuado. Son los tiempos de espera, que ya eran muy largos, ahora lo son aún más. Son las enfermedades no COVID, como ha dicho mi compañera de Unidas Podemos, todas esas personas que han visto que no se han tratado, cuya cronicidad ha empeorado, todas esas enfermedades oncológicas, toda esa parte de salud mental que ya existía previamente y que ahora además patología y problemas de salud mental generados por la pandemia. El riesgo tiene muchísimas fortalezas y yo lo defiendo a capa y espada, pero el riesgo también que hay con la teleasistencia, de que haya una deshumanización en la asistencia a través de la teleasistencia. La atención a domicilio ha sido una de las grandes o la gran perjudicada en toda esta pandemia, la atención a domicilio. Ha comenzado hablando de los profesionales sanitarios. ¿Qué va a hacer su dirección para humanizar el trato hacia todos los profesionales sanitarios? ¿Qué programas tienen destinados a ellos? ¿Qué programas tienen destinados a todo el daño físico, por supuesto, por los que han sufrido la enfermedad, pero también psicológico que va a quedar y que ha quedado en los profesionales sanitarios? Y yendo a más, todo el síndrome por decir un término en castellano, del quemado, del burnout del profesional sanitario, van a abordar esa situación. En su plan de humanización de 2016-2019 hablan de la atención en las distintas fases de la vida, y yo echo muy en falta cuando ustedes hablan de la atención al principio de la vida, que es un momento tan frágil y vulnerable, la atención en un tema muy concreto que a mí me interesa personalmente, que es el del duelo perinatal. No veo nada en sus planes en la atención al duelo perinatal. ¿Qué van a hacer con esas familias que pierden a un hijo antes o después del nacimiento, en los primeros días? Esa atención a las familias que van a tener hijos con discapacidad y un gran vacío, se sienten muy solos en el momento del diagnóstico, no se les acompaña, se les dejan solos ante su decisión. En respecto al nivel de atención domiciliaria por parte del SUMA, yo creo que ahí el factor fundamental es el factor tiempo. La pandemia ha generado unos efectos devastadores en el tiempo que se ha tardado en atender a domicilio. ¿Cómo van a mejorar eso? Porque un paciente que llama desde su domicilio, que se encuentra solo, el factor tiempo por parte de la atención del SUMA es fundamental. Y luego, en la otra etapa más vulnerable de la vida, que es el final de la vida, ¿cómo van a trabajar para mejorar esa asistencia a los pacientes en el final de su vida? Esa mejora tan necesaria en los cuidados paliativos, esa laguna, ese déficit que tenemos tan tremendo en la Comunidad de Madrid de la asistencia en los cuidados paliativos, que no es solo en el último momento de la vida, sino en momentos previos también, y la asistencia domiciliaria a todos esos enfermos que necesitan paliativos y están en sus casas, y la atención a los familiares del paciente. ¿Qué va a hacer su dirección general para atender al familiar, al cuidador, a la persona que acompaña al enfermo? ¿Cómo van a atender a esos familiares? Temas residencias. Yo querría que nos dijera cuáles son sus planes, qué ha visto, qué ha fallado, qué puede mejorarse en la atención, en la humanización de la atención en las residencias. También me quería referir al Observatorio de Humanización de Asistencia Sanitaria. Habla de que iban a recopilar, analizar y difundir los resultados de indicadores de humanización en centros y servicios. ¿Lo ha hecho? ¿Lo han hecho? ¿Cuáles son esos indicadores? ¿En qué se van a basar para mejorar la humanización en la asistencia sanitaria en los próximos años? Y quiero hacer referencia a unas ideas recogidas por las asociaciones de pacientes que contemplan también en su plan, en donde ellos proponen para humanizar la asistencia una cosa que me parece fundamental. Habla usted de la Escuela Sanitaria, la formación en bioética. ¿Tienen ustedes pensado algún plan de formación en bioética para los profesionales sanitarios de todos los rangos? Hablan como un factor fundamental del tiempo de atención en las consultas, una asignatura
pendiente en nuestra comunidad, reclamada por todos los médicos que atienden a los pacientes, fundamentalmente en atención primaria. ¿Cree que se puede dar un buen nivel de humanización sanitaria cuando se tiene que ver a un paciente en 2 minutos o cuando se tienen 60, 70, 80 pacientes en una lista de espera? Y luego, fundamental también, porque esto genera mucho caos y muchas desatenciones, la coordinación. En cuanto los niveles asistenciales estén bien coordinados, al paciente se le mareará lo menos posible y se sabrá dirigir y acompañar en lo fundamental, y no se tendrá al paciente o a su familiar pues tan desorientado cuando esa falta de coordinación sale a la luz. Muchas gracias. Doctor Antón, viceconsejero. Bueno, incidir un poco en esas demandas. Usted ha hablado además precisamente que es un campo en el que van a trabajar de la relación con los pacientes y las asociaciones que les representan. Incidir en esas demandas fundamentalmente que piden para tener más tiempo por parte de los médicos que en las consultas que puedan atenderle. Eso es fundamental. Incidir en esa coordinación entre niveles asistenciales, porque hay pacientes que tienen pluripatologías o que tienen una patología que requiere de la atención de distintos servicios, distintos niveles asistenciales, y van perdidos, con muchos de ellos mayores, con personas con discapacidad, y ahí hay que acompañarles también. Por favor, incidan, dedíquense por favor a trabajar para cuidar al cuidador. Esto es fundamental. Por la población que tenemos, por las características de la población que tenemos cada vez que requieren de más cuidados, es fundamental dedicar un plan y presupuesto con dotación presupuestaria para cuidar al cuidador, porque en la medida en que el cuidador familiar o del tipo que sea esté bien atendido, ese enfermo estará mejor atendido. Y luego, por favor, las 2 etapas, hemos hablado aquí de vulnerabilidad, más vulnerables de la vida, el comienzo y el final. Vuelvo a insistir, ustedes tienen que trabajar para mejorar la atención de los pacientes al final de la vida, en las etapas terminales de su vida. Por favor, mejorar en los cuidados paliativos. Esta etapa de la vida en las residencias, por favor, no nos ha contado qué planes tienen para mejorar la humanización en la asistencia sanitaria, y una fase de la vida y una atención que está completamente desatendida, valga la redundancia, desatendida, es el principio de la vida. Hay situaciones como en los momentos de diagnósticos de enfermedades intraútero a las familias, que no hay ningún protocolo que contemple ese acompañamiento y ese momento de dar una noticia de ese tipo a las familias, o el momento del duelo perinatal. No hay protocolos en la Comunidad de Madrid. Los padres que pierden a un hijo se encuentran completamente abandonados, y eso es humanizar también la asistencia sanitaria, y es muy invisible. Entonces yo creo que ustedes podrían trabajar ahí, y sería una forma, desde luego, pionera de dar visibilidad también a esa fase, a esos momentos de la vida que también son importantes. Pregunto la valoración que hace sobre la atención que se presta en los centros de atención primaria y hospitalaria del SERMAS a las familias que reciben la noticia de que van a tener un hijo con discapacidad. Bueno, afortunadamente estamos avanzando mucho en la inclusión de las personas con discapacidad y la no discriminación, aunque aún queda mucho por hacer. En esta comisión hoy hemos hablado de vulnerabilidad y de humanización, y creo que es un momento al que me estoy refiriendo en mi pregunta, la de informar a los padres que van a tener un hijo con discapacidad, un momento de gran vulnerabilidad y en donde hace falta mucha humanización. Es muy importante dar visibilidad a la discapacidad también antes del nacimiento, y sobre todo asistir a los padres en el momento del diagnóstico y la información. Hay discapacidades que se pueden diagnosticar intraútero, y cómo se lleve a cabo ese diagnóstico, cómo se dé la noticia y cómo se acompaña a los padres en ese momento y durante ese proceso condiciona el futuro tanto de los padres como del hijo. El desconocimiento de la discapacidad genera miedo, y ese miedo puede llevar a generar un rechazo en ese hijo en virtud de su discapacidad. Y yo creo que eso va en contra de todas las iniciativas en las que estamos de acuerdo que hay que trabajar para llegar a la no discriminación de las personas con discapacidad. Es necesario disponer en hospitales y centros de diagnóstico prenatal dependientes del SERMAS de un protocolo de acompañamiento, información y asesoramiento a familias que van a tener un hijo con discapacidad, y un programa de intervención durante el embarazo para acompañarles. Un equipo interdisciplinar, médico, trabajador social, representantes de asociaciones de familias afectados.
que dé información cualificada sobre la discapacidad en sí, sobre las posibilidades terapéuticas que puede tener esa discapacidad y sobre los testimonios de otros familiares que hayan tenido hijos con esa misma discapacidad. Este protocolo tiene que ser ágil, con un mecanismo de interconsulta a especialistas y de puesta en contacto con asociaciones y familiares, y es fundamental disponer de él. Es importantísimo concienciar sobre esta necesidad para dar una oportunidad a los padres que puedan afrontar esa situación y acoger a su hijo con discapacidad ya desde antes de nacer. Creo que sería la mejor forma de colaborar a la inclusión verdadera, real y total de las personas con discapacidad. Muchas gracias por su información. Desde luego que hay que cumplir con la ley de autonomía del paciente, pero yo voy más allá. Yo me refiero precisamente en el contexto de esa humanización de la asistencia sanitaria en la que hemos estado hablando esta mañana, y en ese contexto también de la vulnerabilidad, pues creo que sería muy bueno poder dar una respuesta a estas familias que en muchas ocasiones no reciben otra información que la de su hijo va a tener tal enfermedad o tal discapacidad o tal síndrome, y se van solos con sus miedos, con su desconocimiento ante lo que supone esa enfermedad. Y yo creo que es relativamente barato poder disponer en los hospitales o en los centros de atención primaria un protocolo de derivación, como digo, a un equipo multidisciplinar en donde se le pudiera aportar la información en los distintos aspectos, tanto social como técnica, como de posibilidades terapéuticas. Hay muchos padres a los que no se les informa de las alternativas quirúrgicas o terapéuticas que puede tener esa discapacidad, como de los testimonios de otras familias que ya tienen a esos hijos con esa discapacidad, para proporcionarle, en primer lugar, ese acompañamiento y esa humanización en el momento de un diagnóstico de una enfermedad al hijo, y también para poder acompañar a esos padres y darle toda la información que necesitan y a la que además tienen derecho en virtud de esa ley de la ley de autonomía del paciente. Necesitan tener lo que sería un consentimiento informado completo. Y yo creo que eso no se está dando a los padres y a las familias cuando no se acompaña de la información o del diagnóstico de esa discapacidad. Toda esta información, que creo que es fundamental, como digo, para el futuro de esos padres y de ese hijo, yo creo que no está estructurada y de una manera protocolizada en todos los hospitales, y yo creo que eso sería algo muy bueno y que les animo a que piensen en implantarlo. Pregunto por el destino que se va a dar al Hospital Isabel Zendal en los periodos libres de pandemia en la Comunidad de Madrid. Doctor Vázquez, yo le he preguntado en reiteradas ocasiones al señor consejero en esta comisión, primero, cuáles han sido los criterios que han indicado la construcción de este hospital como paso previo a la misma. No he conseguido que me los explique. No he encontrado una fuente oficial, ningún comité, ningún listado. Es decir, los criterios claros para la construcción de este hospital no los he encontrado, previos a la construcción. Y una vez que ya hemos visto que se ha construido, se está en ello, pues ya que no nos dicen cuáles son los criterios que les han llevado a construirlo de esa manera tan urgente, pues por lo menos una vez que ya se está en ello, ¿para qué se va a usar? Dado que afortunadamente de momento parece que no se está usando para su destino inicial, que era el de alojar a pacientes COVID. Y tampoco consigo que ustedes me den una contestación clara de cuáles va a ser el uso alternativo a este hospital de pandemias, que yo no digo que ojalá no se dé el caso de que llegue un momento, una gran catástrofe en la Comunidad de Madrid y sea necesario, pero ojalá no sea así, pero ustedes no saben decirnos y contestarnos cuáles son los usos que se van a dar a este hospital de pandemias. Además hablan en abstracto y en futuro, un posible, en caso de que sea necesario, en función de las necesidades, en su momento. Esto no justifica la construcción de un hospital con un gasto por la vía de emergencia de 50 a 60 millones. ¿Dónde está la emergencia? ¿Dónde está la necesidad y la emergencia para construir este hospital? Yo querría que me lo contestaran,
para alojar al centro el SUMA 112. El SUMA 112, el 112 ya está en el mayor centro de llamadas de emergencia de Europa. Cuentan con una central de comunicaciones en la calle Antaracita para laboratorios, pabellones de 600 y pico camas que no nos dicen qué uso tienen pensado darle a esas posibles 600 y pico camas. Almacenes centrales. ¿Realmente hace falta construir un hospital por la vía de emergencia de 60 millones para albergar unos almacenes centrales y un laboratorio de salud pública? Yo querría que verdaderamente nos justificaran la necesidad urgente de la construcción de este hospital. Le digo, pedí los criterios en los que se basaron para construir este hospital, previos a la construcción, cuando la señora Ayuso anunció que iban a construir ese hospital. No nos lo dieron. Ahora que se está en ello, les pedimos cuáles son los usos que se van a dar y tampoco nos los dan. Es decir, a mí me parece que ese dinero bien se podría haber empleado en todo lo que ya hemos y sabemos las necesidades. Es que tenemos parcelas cedidas y promesas de construcciones de centros de salud que no se han ejecutado. Y estamos construyendo un hospital de 60 millones por la vía de la emergencia para que nos digan que en su caso es posible que lleguemos si es necesario. Yo querría, por favor, que me afinara un poquito más cuáles van a ser el destino que se va a dar a este hospital, si es que lo tienen claro. Muchas gracias. Solo faltaba que además no se le diera un uso adecuado, pero es que me está diciendo, doctor Vázquez, que lo que yo le quiero preguntar es si ustedes han valorado alternativas previas a esas necesidades que me dice. Yo también lo pregunté. Es decir, han valorado, como no tenía los criterios, pregunté los criterios, no me los daban y en base a esos criterios han agotado todas las posibilidades que tenemos en la Comunidad de Madrid para disponer de otras infraestructuras para esos usos que se le quiera dar. Se ha valorado, porque se hubiera supuesto un gran ahorro, se ha valorado la expansión local de la capacidad de hospitalización. ¿No se podría invertir algo en estudiar qué capacidad de expansión local tienen los hospitales para casos como los que hemos tenido? El IFEMA no se ha llegado a llenar. Ya sea la infraestructura y la inversión que se ha hecho en IFEMA, ¿no se podría haber aprovechado por si acaso hubiera vuelto a hacer falta? Sí, vaya terminando, por favor. Lo que le quiero preguntar es que si no hay emergencia en este momento, me dice usted, pero es que ese hospital se nos vendió como un hospital de necesidad urgente y de hecho se ha autorizado el gasto por la vía de la emergencia. Y ahora nos están diciendo que no saben para qué se va a usar concretamente una vez. Entonces, yo creo que lo que deberían hacer es verdaderamente plantearse si todo esto que hemos invertido en este hospital no hubiera sido mejor invertirlo en otras necesidades que tenemos muy urgentes en la comunidad.